Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y también esta semana y la semana anterior con yo diría la semana de Bolívar, decían a finales de julio, la Universidad Andina, además de hacer la semana de Bolívar, festejaba sus 25 años de servicio al país y al área andina, y con este motivo nos hemos permitido invitar nuevamente, ya nos hacía falta, digamos, conversar para ver cómo avanza el tema de la universidad, al doctor Jaime Breil, el rector de la Universidad Andina, y también nos acompaña la doctora Edith de la Guerra, coordinadora de la Casa Andina, una propuesta que hace esta nueva administración de la universidad. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Francisco, muchísimas gracias. El estar en su prestigioso programa para nosotros es importante, así es que estamos a sus órdenes para conversar. Muchas gracias. Bueno, coméntenos primero estos festejos de los 25 años, la oportunidad de hacer una evaluación y ¿será que el año 25 generó los problemas suficientes como para festejar? Nuevamente, a ver, bienvenido. Verá, nosotros tenemos una universidad joven, una universidad que sin embargo es la pionera de posgrados en el país, es la que ofrece la mayor oferta de posgrados nacional. La Universidad Andina Simón Bolívar es una entidad de carácter internacional que sirve obviamente al país y también a la región y a Sudamérica, y que ha tenido una trayectoria de mucho prestigio, de reconocimiento nacional e internacional. Esa solidez que la universidad tiene y que está perfectamente reconocida en el mundo académico, yo creo que ha sido la base para que podamos resistir 18 meses de tormenta, la etapa más dura de la vida universitaria, que justamente estuvo en mis manos la universidad, y que gracias a que ha habido una claridad en el frente interno sobre lo que somos, sobre el modelo que defendemos y sobre los principios de autonomía, los principios de independencia, de un pensamiento libre, crítico, de que no podemos constituirnos en cadena de transmisión de ningún poder. Eso nos salvó y creo que hemos permanecido firmes en este tiempo, y que ahora cuando tocaba celebrar la Semana de Bolívar de nuestro patrono, del natalicio de Simón Bolívar, que siempre lo hacemos cada año en julio, pues en este año justamente coincidía con los 25 años de la universidad, y por eso al haber ya vientos nuevos, el momento en el que nosotros fuimos invitados por el entonces electo pero todavía no posicionado presidente Lenín Moreno, para dialogar y conversar, y él nos expresó la valoración que hace de la universidad, la importancia que la universidad tiene para el país, y el deseo de él de pasar la página y de hacer un diálogo con las universidades, y cuando luego al país le dice, nada que se haga con las universidades será sin las universidades, este era un mensaje muy potente, tanto a nivel específico de la Universidad Andina, como a través de esto también a todas las universidades del país, de que eran tiempos nuevos. Y entonces nosotros los 25 años, a más de celebrar lo que hemos hecho en este tiempo, que es bastante, estamos celebrando el volver a un tiempos de paz, y yo en lo personal como rector, dejar de ser un rector de conflicto para ser un rector en la etapa de paz y de creación. ¿Usted siente que estos vientos, no solo la presencia del propio presidente en la sesión solemne, sino además esta reunión y este convenio que firmaron con el ministro de la Senacid, Augusto Barrera, sí le da un espacio? ¿Siente que sí, que el aire nuevo sí es nuevo o...? A ver, yo soy siempre una persona optimista, pero soy un optimista cauteloso. Sin embargo, en este caso yo le digo un rotundo sí. Rotundo sí, porque no solamente simbólicamente en estas señales como su presencia en la universidad, además de su presencia de una manera muy amable, muy cordial,
con todo su equipo de ministros, Sí. bueno, no todos los ministros, pero con un Pero grupo importante los que de sus representan además ministros. al sector de la educación. Esto estaba de la- mandando al país una señal Ya. potente de que él no estaba de acuerdo con lo que sucedió con la universidad. Pero además, en nuestra conversación con Augusto Barrera, primero para poder llegar a una base de un acuerdo y luego para ir concretando ese gran acuerdo de conceptos que tuvimos en mayo, para luego convertir eso ya en un acuerdo definitivo que signifique la actualización del convenio que como organismo del Sistema Andino de Integración nuestra universidad tiene como organismo académico internacional. En eso hemos dado pasos muy concretos, de tal manera que yo le puedo decir que no solamente es en lo simbólico, sino en la práctica que estamos dando pasos acelerados. Es decir, que en pocas semanas hemos resuelto lo que en un año y medio No se ha de podido antes. tosudez y de asedio no pudimos resolver, a pesar de que siempre Lo que se nuestro demuestra, contenido fue lo entonces, mismo. claro. Siempre estuvimos con la argumentación consistente, técnica, jurídica, que estaba ahí a gritos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, y usted sabe lo que es el interés Claro. político, ¿no? Doctora Edith de la Guerra, le han encargado una cosa que nace a los 25 años, la Casa Andina, así es que coméntenos qué es y dónde y cómo va a funcionar. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Primero permítame saludarle y agradecerle el que forme parte de este acto, ¿no? Sí, me han encargado una tarea importantísima, que es levantar la Casa Andina. La Casa Andina es un centro especializado para dar un apoyo tutorial a los estudiantes para que terminen su trabajo de titulación y puedan graduarse dentro de los plazos establecidos. Entonces es una tarea enorme, forma parte de un proceso de evolución de la universidad. Nosotros ya contábamos con una unidad de apoyo tutorial que, como parte de un plan de fortalecimiento, como ustedes pueden saber, saben cómo funciona la universidad, nosotros ya somos una universidad doblemente acreditada. Y como parte de un plan de fortalecimiento para mantenernos acreditados y para podernos mantener, esta unidad de apoyo tutorial tenía que ser fortalecida. Entonces nace la Casa Andina de un ideario del doctor Breil, en el cual no solamente se necesita dar un apoyo tutorial a los estudiantes, sino que se necesita darles un apoyo integral, holístico, Trabajar tal cual con como ellos, es el entonces, espíritu de la Andina, y de ahí su nombre, se llama Casa Andina, porque realmente pasan mucho tiempo realizando sus investigaciones y sus trabajos de titulación. Y en ese tiempo, que el recurso es limitado, se crea este centro para acogerles y para darles un apoyo más personalizado, más continuo, apoyar a las áreas académicas y de alguna manera darles y dotarles de mayores insumos y de condiciones armónicas para que terminen sus trabajos de titulación. ¿Esto qué significará? ¿Que algunos de los alumnos que terminan sus estudios no terminan con... ¿hay deserción también después de haber terminado los cursos? ¿Sabe qué es lo que pasa? La Universidad Andina es una universidad de posgrado y esto implica que tenemos dos tipos de programas, unos que son de investigación y otros que son destinados a la profesión. Pero esto indica que los estudiantes que están en estos programas, cuando están en etapa de académica, docencia, también trabajan. Y cuando terminan su etapa presencial, el recurso tiempo es sumamente limitado. Y lo mismo pasa con los que están en programas de investigación. Como pasan un año al menos sin trabajar, cuando termina la fase presencial tienen que volver a trabajar, con lo cual su recurso tiempo, que es vital, se reduce. Y entonces la idea de la Casa Andina es darles un soporte para que aprovechen al máximo ese recurso tiempo, junto con otros recursos que son indispensables, y ayudarles a que se gradúen pronto. Doctor Breil, entonces hay una etapa que es posterior a terminar los estudios, ¿no? Que va a ser la Casa Andina, o sea, la continuidad de la universidad. Yo tengo la suerte de haber sido invitado como profesor a diferentes países de la región, y aún en el norte también, donde he enseñado en California, por ejemplo, siempre en los programas de posgrado, mientras más complejos, muchas veces hay una dificultad para que se concrete la parte final, que es la prueba de fuerza básica de un posgrado, que es la tesis. Las tesis son muy complejas y son muy demandantes. Y entonces cuando pasa la exigencia de la parte presencial y librada la persona a la vida laboral, se complejizan las cosas, por un lado. Por otro lado, que ya lo citaba la doctora de la Guerra, pero además de eso, el hecho es que
nosotros queremos que las tesis nuestras sean cosmopolitas, que estén abiertas y conectadas al mundo, que se ubique la problemática, que si bien es específica de país, pero que se sepa que hay todo un conjunto de universidades del mundo que están haciendo cosas sobre eso. Entonces, esa es una cosa que está en la propuesta de la doctora Guerra, que se vaya consolidando, no solamente el tema de apoyarles en la parte técnico-metodológica inmediata, sino también en las conexiones, en el abrirse a un mundo. Y por otro lado, el que también sea una casa en el sentido de que sea acogedora y que vayan allá a un coloquio, a un lanzamiento de un libro, a tomarse un café y conversar de los últimos desarrollos de su campo. Es ya una relación más directa, digamos, más humana. Más humana, más cordial, más cálida. Más cálida, esa es la palabra. Entonces, queremos así, le estamos construyendo como un espacio de calidez, de acogimiento, que más o menos está en la cultura de la andina, porque verá que hay una vieja tradición que usted la debe conocer, que es el canelazo de las 5. Sí, sí. El canelazo de las 5 es una religión, todos vamos allá, nos tomamos un canelacito, y unos con condumio, otros sin condumio, pero nos echamos el canelacito. Y en ese momento se conversa, se actualiza de qué, de fútbol, de poesía, del último libro, de la especialidad, de la política. Ese es un ambiente que es importante en la academia. La academia de posgrado tiene que ser un ambiente de diálogo, de conversación, de coloquio, y elevar el coloquio, institucionalizar el coloquio, ¿no? Y descubrir además las propias propuestas de investigación para dónde pueden caminar, ¿no? En este caso, usted está cumpliendo. Le ha tocado difícil el institucionalizar nuevamente a la universidad. Pero, ¿cuál es la propuesta académica que tienen para estos 2 años, por ejemplo? A ver, una aclaración. Primero, la universidad nunca interrumpió un solo día, de más de casi 2 años de estas tensiones, nunca interrumpió una clase, un programa, nunca atrasó un pago, nunca se interrumpió cosa alguna, y más bien hemos tenido, mire, por ejemplo, en estos 18 meses del 2016 al 17, nosotros, en primer lugar, seguimos siendo la universidad de posgrado más eficiente, con la menor cuantía de recursos públicos, el menor costo por estudiante, y el menor costo por estudiante, y en la menor cantidad de fondos públicos. Sí, pero además, en toda esta época, sin fondos públicos.Nosotros estamos sin fondos públicos desde el mes de junio del año pasado. Entonces, a ver, sin embargo, 50 programas funcionando de posgrado, 2.904 estudiantes matriculados en este tiempo, 54 eventos académicos realizados, nacionales e internacionales, 40 cursos abiertos, 315 publicaciones entre libros y artículos. En la última convocatoria recibimos 2.058 postulantes, es decir, la universidad ha mantenido su institucionalidad, su vitalidad, su funcionamiento, y el país no comió cuento. Sabe que es una de las mejores universidades y seguimos con una demanda importante. O sea que ha sido relativamente bueno, digamos, esta confrontación, esta tensión para demostrar la fortaleza de la universidad. Después del sufrimiento de bueno para nada. Nosotros, seguro que esa misma vitalidad de la universidad, si no habríamos gastado 60% en energía en defendernos de construcciones falsas, de apreciaciones subjetivas, de politicidades ajenas, extrañas a lo académico, si no hubiéramos tenido que invertir tanta energía, seguro que hubiéramos hecho todavía más. Pero aún así, nosotros hemos estado funcionando y con algunos programas emblemáticos como el de la Casa Andina, la Andina Eco Saludable, el SILAB Salud, que yo creo que son esfuerzos institucionales importantes, y lo mismo han hecho las 8 áreas, todas mantienen sus sueños, están fortaleciendo sus programas de vinculación con la comunidad. Es decir, es una universidad pujante que no interrumpió su vida por el hecho por digamos, las tensiones, de las tensiones. Así, ¿no es cierto? ¿Alguna propuesta nueva están además terminando un ciclo este momento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como propuestas nuevas, tenemos un par de asuntos. Primero, este tema de
del Andina Ecosaludable. Yo creo que eso le iba a topar en el siguiente tema. Entonces, para que desarrolle más, porque además este sí es un proyecto suyo, diríamos. Emblemático, sí. No es cierto que lo viene trabajando desde antes. Sí. Pero usted ha visto este tema del cambio de la matriz productiva, este tema de que el Ecuador tiene recesión. ¿Cómo vincula usted y la universidad de la cual es rector a esta nueva problemática? ¿Tienen estudios, por ejemplo, de propuestas económicas nuevas, de temas tributarios en los cuales ustedes fueron pioneros? Claro, pioneros, y además creo que es el caso de tributaria, es justamente un área en la cual yo diría en esto me sabrá corregir o ampliar una especialista, pero yo creo que nosotros tenemos podemos decir con todo, nosotros 60% de nuestros estudiantes son empleados públicos, son servidores públicos, 60%. La mayoría con ingresos modestos, pero son los cuadros técnicos profesionales del sector público y también del sector productivo. Es decir que el funcionamiento de la universidad ha sostenido la innovación permanente del campo tributario con una fortaleza, al punto que yo creo que la etapa moderna del sector tributario ecuatoriano se lo debe en gran medida a la capacitación lograda de posgrado en la Andina. Pero además de eso, yo creo que nosotros tenemos ahora una proyección en nuevas posibilidades. Se me ocurre que si ha sido uno de los temas el manejo adecuado, ético, correcto, eficiente del gasto público, el área de gestión tiene plenas posibilidades para poder fortalecer y de hecho dos ministros ya nos han planteado que quieren hacer una capacitación urgente y una consultoría de análisis para ver, por ejemplo, están un conjunto enorme de proyectos de inversión pública que quieren que vayan por la línea adecuada y que tengan sistemas de evaluación, de consistencia. Que se pueda hacer un seguimiento y que no desaparezcan porque cambia Esa va a ser una línea, y ya de hecho este rato ya está implementándose una línea de cooperación directa en ese sentido. Más todo lo que hacemos en las áreas. En salud estamos capacitando epidemiólogos, en educación tenemos ahora una propuesta de capacitar 4.500 profesores, y de hecho todo el tiempo estamos haciendo cursos de capacitación de todo lo que es el magisterio y la formación de profesores de nivel básico y medio. Es decir, la universidad tiene unas potencialidades enormes que se expresan no solo en sus dos grandes áreas que son derecho y gestión, sino en todas las demás. Doctora de la Guerra, entonces, ustedes como pioneros, uno diría, sí, hay un sistema tributario diferente, nos gustaría que no se cambie cada año la ley, ¿no es cierto? A ustedes capaz que dicen no que la cambien para poder seguirles educando en la aplicación de esa. ¿Cómo ve usted esta formación y esta vinculación que reconoce el rector del 60% de vinculación al sector público? Pues ha tocado un tema crítico, efectivamente. Para empezar, el Ecuador no tiene un sistema tributario. Un sistema tributario tiene pocos tributos que están coordinados entre sí, cuyas finalidades guardan relación con los fines de la política fiscal. El Ecuador lo que tiene es un régimen, y en un régimen hay muchísimos tributos que están dispersos, muchísimas leyes y una capacidad contributiva limitada de unos contribuyentes que están, al igual que el Estado, en una situación económica difícil. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene varios programas que están vinculados a la materia tributaria, en los cuales se intenta que los estudiantes aborden esta temática con un sentido crítico y que hagan aportes, sobre todo con sus investigaciones, para empezar un proceso de sistematización. Porque no porque exista un cambio de legislación, que se cambie la Constitución y se diga tenemos ahora un sistema, efectivamente va a ser un sistema operativo y funcional. Y entonces, además de los programas académicos, en el área de derechos ya está la publicidad, está lista. Tenemos la Conferencia Internacional de Derecho Económico, que estará en el mes de noviembre, en la cual se va a analizar la importancia de manejar las finanzas públicas, es mucho más amplio, finanzas públicas de manera apropiada, contabilizando bien el gasto público, qué podemos y qué no podemos hacer. Uno de los problemas del Ecuador es que tiene un plan del buen vivir con unos objetivos sumamente amplios,
algunos de ellos loables, no lo niego, pero que necesitan de mucho recurso público. Y al final del día el recurso público en su gran mayoría nace de la presión tributaria, de lo que sale de los bolsillos del contribuyente. Entonces, en esta conferencia de Derecho Económico se va a abordar esa temática, finanzas públicas sustentables, además, amigables con el ambiente en general. También vamos a tener otras temáticas como, por ejemplo, tema bursátil de seguros, y sobre todo vienen expertos tanto nacionales e internacionales a hablar de cómo administrar un país en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, se acabó la bonanza. Pero hay usted topó un tema adicional que es el tema bursátil. En un país pequeño, con 2 bolsas de valores, pero con ninguna vendiendo acciones de ninguna empresa. O sea, ¿cómo han estudiado, cómo ven ustedes y los alumnos de eso? Bueno, hay un programa que lo coordina la doctora María Elena Jara, que efectivamente hace un enfoque en estos temas. Haría mal yo en decir cuáles son las líneas de investigación, porque no es el ámbito mío, pero en general hay programas académicos y sobre todo hay un pensamiento crítico y que está intentando construir propuestas para que efectivamente haya competitividad incluso en ese ámbito. A riesgo, doctor Rey, que le vayan a decir, se pasó de una universidad a esta otra, el tema de la influencia que puede tener la universidad en el Estado, sin correr ese riesgo de que la universidad deje de ser crítica y eso. ¿Ustedes están como dispuestos, con lo que nos dice la doctora de la Guerra, a generar incluso un programa que pueda ser aplicado por este o por cualquier gobierno? Verá, esta relación entre universidad y gobierno, entre universidad y poder, es un tema sumamente importante y muy delicado, porque se presta para distorsiones gravísimas en cualquier sentido. Nuestra propuesta y nuestra postura como universidad es de que nosotros somos una universidad independiente, de pensamiento crítico, y para ser crítico no podemos tener vinculaciones con el poder, pero en cambio nosotros fuimos también desde la universidad los impulsores en el proceso constituyente del debate sobre cómo se establece la relación entre la sociedad y el Estado. Entonces, para generar este buen vivir. Hay dos grandes modelos, ¿no es verdad? El modelo neoliberal, que es la sociedad, el mercado es el que condiciona todo, y el Estado se disminuye a su mínima expresión, o hay posiciones estadocéntricas que dicen el Estado es todo, y el motor de todo tiene que hacerse solo desde el Estado, y empieza a tornarse una especie de autoritarismo tecnocrático de Estado, o otras veces brutal. Entonces, yo creo que la fórmula adecuada es que la gestión debe ser público-social, es decir, ni el Estado es autosuficiente y puede controlar verticalmente la sociedad, ni tampoco lo social tiene que ser, digamos, no considerado con lo que representa la correlación de fuerzas, que es el Estado. Usted hace una diferencia entre lo social y lo privado. Claro. Porque lo social, por supuesto, tiene una visión mucho más amplia. Lo privado debe contar, pero lo principal tiene que ser lo social, entonces. Por supuesto, porque, a ver, si lo privado en primer lugar no tiene por qué estigmatizarse. Lo que uno ve muy preocupado es cuando en un mundo en el cual un 1% de la población controla más del 60% de la propiedad de todo, de los bienes estratégicos, ahora del agua, de poco del agua, de los principios de la vida. Eso es gravísimo para la humanidad, porque esa inequidad creciente, ese hecho de que una minúscula porción de la población, que son grandes corporaciones poderosísimas, vayan acumulando enormes masas de recursos y de control absoluto de todo, desde el punto de vista final del bienestar, eso significa el fin del bienestar. Porque concentración significa exclusión masiva. Entonces, en salud, los que hacemos investigación de salud, recibimos el efecto de todo aquello, que es un crecimiento exponencial del cáncer, de las enfermedades, de los problemas de salud mental, etc. De hecho, el programa Andina Ecosaludable está orientado a un gran problema, y es que el Ecuador, como el resto de países del mundo, tocando el tema que usted me decía, está abocado a una verdadera catástrofe si no hay un cambio radical. No solo por vía del cambio climático, sino por vía del
creciente control de las grandes corporaciones agroindustriales de todo. Se adueñan de las semillas, se adueñan del agua, de las tierras más fértiles. Todo se vuelve comercial. Todo se comercializa en un sentido de un control absoluto, de un monopolio total de los bienes del bienestar y de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Entre otras cosas, sucede que para hacerlo tienen que recurrir a mecanismos que son muy peligrosos para la humanidad. Por ejemplo, el uso de agrotóxicos, el uso de químicos para acelerar la agricultura, o el uso de hormonas o de antibióticos para acelerar la cría de animales. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos comiendo veneno, masivamente. Niños de menos de niños lactantes que en la leche materna pueden estar consumiendo veneno. Entonces, hay que poner un control muy fuerte de eso, y este programa Andina Ecosaludable está orientado a unirle a la universidad, junto con otras universidades del país, a apoyar la agroecología y a ayudar a la transformación responsable de las empresas productoras. Entonces, este es un programa que además tiene que ver con la ciudad de Quito, porque la meta es que si nosotros apoyamos desde la ciencia a los productores agroecológicos, a que ellos tengan un mercado seguro a nivel urbano de sus productos, pueden consolidarse como productores siendo pequeños y así evitar entrar en desventaja con los grandes capitales, y además protegemos con alimentos sanos, provisión de alimentos agroecológicos seguros, libres de veneno a la población, a nuestros comedores inclusive universitarios. Eso es lo que estamos soñando con hacer. Estamos aliados con la Universidad Central, con la SPOL, estamos aliados con la Universidad Salesiana. Tenemos un muy ambicioso proyecto de capacitación nacional e internacional. Nosotros tenemos un centro de capacitación ya hecho en la zona de Yaruquí, y desde ahí tenemos una irradiación a esta protección para poder realmente ir constituyendo un centro en donde puedan ir tanto campesinos a entrenarse en el campo de la agroecología, con maestros que son también productores del propio pueblo, propio pueblo productor, así como con académicos que pueden venir del Norteamérica o que pueden ser de todas las universidades del país. Ese tipo de sueños, en eso estamos, y creo que estamos avanzando fuerte. Se lo presentó y tuvo una acogida muy grande en el último foro agrario que organizó la Universidad Central, un foro que tuvo más de 1.500 representantes de todo el país, ¿no? Doctora Laguerra, de estos programas que uno se sorprende y dice, sí estamos pensando, porque claro, a veces en esta aridez del debate uno dice, no estamos pensando lo esencial, y claro, conversando con ustedes, sí estamos pensando. ¿Por qué entonces o cómo hacer para conocer más y respaldar más esto? A ver, para empezar, yo creo que la Universidad Andina se ha mantenido 2 años básicamente de la buena fe de su personal, de una actividad que se ha mantenido de manera cotidiana en relativa a cierta armonía interna, más allá de los conflictos que hemos tenido externos, ¿no? Entonces, en este momento ya estamos abordando cierta calma, cierta tranquilidad, y en este momento sí necesitamos nuevamente ahondar esfuerzos. En primer lugar, necesitamos recibir los recursos que no habíamos recibido, porque todo lo que estamos intentando alcanzar tiene unos costos. Y luego mantener la promesa y de administrar nosotros adecuadamente ese recurso en beneficio de nuestros estudiantes, que son la sociedad. Al final del día, todo lo que hace la Universidad Andina, nada es para esa casa de estudios, todo es para la sociedad. Yo siempre les digo a los estudiantes que la mayoría son funcionarios públicos. Ustedes no trabajan para el gobierno, ustedes no trabajan para el Estado, ustedes trabajan para la sociedad, a ella se deben. Y la Universidad Andina es exactamente lo mismo, nosotros nos debemos a una sociedad. Y la única forma de sacar estos proyectos adelante es que Estado, universidad y los estudiantes, que son la sociedad que aquí se está formando, trabajen en equipo. En el momento en que alguien se salga del equipo, esto no funciona. Hay que mantenernos todos juntos para cumplir unos objetivos que, si bien son en este momento unos objetivos institucionales, son unos objetivos que abarcan a la sociedad ecuatoriana y andina que aquí se forja. Estamos dialogando con el doctor Jaime Breil,
y la doctora Eddy de la Guerra de la Universidad Andina, su rector, y la directora de la coordinadora de la Casa Andina. En un momento volvemos y vamos a descubrir el proyecto emblemático del doctor Bray. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con el señor doctor Jaime Bray, rector de la Universidad Andina, que cumplió 25 años al servicio del país, y la doctora Eddy de la Guerra, la coordinadora de la Casa Andina, esta casa que va a fortalecer los trabajos de investigación de los estudiantes que están por graduarse en esta universidad de posgrados. Doctor Bray, le decía yo que quería topar en esta segunda parte que era que nos habían anunciado con entusiasmo el año pasado y que parecería ya ahora se concretó. Así es que coméntenos desde el Centro de Investigación, Laboratorios de Evaluación de Impacto en la Salud Colectiva. Además, uno dice, con esto parecería que podemos encontrar algunas soluciones a un montón de problemas, ¿no? Yo hace un ratito explicaba que el Andina Ecosaludable es una propuesta holística que abarca la región de la Sierra Norte, la zona de Ichimbía, de urbana de Quito, y los puntos de producción agroecológica, así como el control de ciertos espacios de producción empresarial, industrial, de agroindustria. En este escenario, en el que la meta final es lograr introducir en el país una fuerte conciencia de que es factible unir la ciencia con el saber popular, con el saber campesino de agroecología. Esto que es ancestral, además. ¿Quién sabe, ¿no?, de agroecología? Pues, no es la academia. La academia lo que puede es hacer apoyos en ciertos elementos para que se fortalezca aquello. Pero el saber popular está ahí. Por otro lado, si es que hay gobiernos locales, como es el caso del GAD de Pichincha y el GAD de Cayambe, que están abiertos a esto y se pueden generar ordenanzas y se pueden generar apoyos, estamos tejiendo una plataforma interinstitucional para... Pero en este mundo y en otros campos donde también la universidad trabaja, en Machala, en la zona bananera, y en el oriente, en las zonas petroleras, estamos también con proyectos de investigación, se necesita instrumentos de alta precisión en la medición. Esto es lo que hace justamente el CILAB, el centro que se llama Centro de Investigación y Laboratorios de Impacto en la Salud, que es un sueño que lo tuvimos desde hace 7, 8 años. Hemos estado de a poquito planteándolo, posicionándolo, convenciéndole a la Andina de que, a pesar de que su perfil había sido generalmente más de las ciencias sociales y del derecho, que podíamos, aprovechando el área de salud, salir un poco de la parte, digamos, antropológica de la salud y entrar fuerte en la ciencia dura de la epidemiología, de las ciencias duras de la investigación. Lo que más se requiere también, ¿no? Y que se requiere hay cosas mucho. nuevas, porque además los impactos de lo que usted nos decía hace un momento, de los químicos que pueden estar usando, los impactos del mismo ambiente,
pueden generar y ustedes pueden tener Entonces, una respuesta. ¿cómo estudiar el agua en las zonas urbanas, en las zonas rurales? ¿Cómo estudiar los alimentos, si es que tienen o no contaminantes? ¿Cómo estudiar a los seres humanos, si es que están o no con un proceso de contaminación? Para eso es que tenemos ahora equipos que son de última generación, que son un conjunto de equipos que más o menos tienen varios módulos. Un módulo que es un módulo de investigación toxicológica general, que está basado en equipos de cromatografía, tanto líquida como de gases, que tiene también un equipo, un espectrómetro de absorción de atómica, que permite, por ejemplo, saber si los metales pesados, el mercurio, el cromo, el cadmio, el plomo, están o no presentes. ¿Por qué le digo yo? Le doy un caso, por ejemplo. Se sabe, porque informes preliminares así establecen, que la cuenca los esteros de la cuenca del Guayas, que es donde terminan muchos de los afluentes fluviales que vienen desde la zona minera de Azuay o que pueden venir de toda la zona agrícola del sur de la costa o del centro-sur de la costa, si todo eso nos está dando niveles de mercurio 7,000 veces más altos que lo que permite la norma internacional, y tiene cromo, cadmio, etcétera, que son metales pesados derivados de la minería o de la agricultura. ¿Qué está pasando con esos niños que se bañan ahí, que esos con los pescados, los peces que están contaminados y que estamos comiendo? O inclusive, lo que es fuera de ese ejemplo, en el mundo, lo que a mí me motivó mucho el haber participado como asesor de un grupo de 30 universidades del Brasil que se pusieron de acuerdo para hacer un estudio general de agrotóxicos en los alimentos en el Brasil. Acabamos de lanzar justamente la traducción al español de ese informe, que es un dossier de 600 páginas, traducido al español por la Universidad Andina, en donde se muestra lo que en Brasil ha significado el uso masivo de químicos. Está contaminada toda el agua, todas las redes superficiales y profundas de agua. Están habiendo contaminaciones gravísimas en las ciudades. Es decir, los alimentos, usted dice, por ejemplo, ahí, ¿qué porcentaje de las lechugas que se expenden en los supermercados tienen químicos? ¿Qué porcentaje del pimiento? ¿Qué porcentaje de las hortalizas, la papa? Estamos viviendo en un mundo de químicos, de contaminantes, de contaminación. Estos equipos que nosotros tenemos es para poder investigar aquello, el agua, poder investigar matrices de agua, podemos investigar, tenemos también un recurso para todo lo que son los impactos neuropsicológicos en niños. Tenemos un sistema muy completo. Estamos muy preocupados del autismo en el país. Hay una línea de investigación muy importante de autismo, en eso somos pioneros. ¿Siente usted que eso se ha incrementado? Se está incrementando en el mundo entero. Y la apreciación que se hacía antes del autismo es muy limitada porque ahora sabemos que el autismo tiene fuerte relación con la presencia de metales pesados y de contaminantes químicos fruto de agrotóxicos y de otros químicos. Entonces, y además los niños viven en un mundo de químicos. 3,000, 5,000 tipos de juguetes en los Estados Unidos, un informe reciente, tienen químicos que al llevar los niños a la boca les contaminan. Entonces, ese es un mundo que está ahí. ¿Y quién le va a poner el cascabel a ese gato? La investigación seria. Para eso, nosotros tenemos ese recurso ahora. Tenemos también todo un recurso para investigación aeroespacial de los ecosistemas, en el sentido de tener recurso, un potente robot que puede elevar una cámara multiespectral y cámara térmica para hacer estudios que tienen que ver con... ¿Tienen ya esto? Ya tenemos, sí, algún rato le invito a que nos visite, que vaya a ver, para ver cómo funciona. Tendré mucho gusto de que usted vaya, porque realmente, si bien no será lo grandioso que tienen universidades ricas del primer mundo, pero es un muy decente y muy robusto conjunto de recursos que la Universidad Andina tiene y que lo pone al servicio del país y de la región. Ya de hecho, hemos tenido recién un congreso internacional con 9 países presentes. Ellos conocieron nuestros proyectos, ya tenemos demandas de capacitación, etcétera, de otros países. Y bueno, ese es un mundo en el que una universidad en paz, a la que no se le asedia y se le deja pensar, puede hacer sin esa presencia del poder impositivo y del verticalismo absurdo, ¿no? Doctora de la Guerra, después de pasar esto que nos acaba de decir el rector, ¿usted podría contarnos 3 o 4 casos que estén en la Casa Andina, que ustedes estén ayudando a conducir la investigación, que diga, de esto no hemos hablado,
de esto no hablan políticamente, no digo los políticos porque yo creo que hay que hacer política, así es que yo siempre les entusiasmo a que hagan política, pero políticamente no se habla a veces, como que no es rentable. Por ejemplo, si vamos a decir que vamos a cuidar el agua, que vamos a cuidar que no nos pongan determinados elementos químicos que se vuelven tóxicos. Unos 4 proyectos que usted conozca que se están investigando en la universidad. Bueno, en general estamos trabajando desde enero y hemos tenido conocimientos de algunos proyectos de investigación que han necesitado algún apoyo. Algo que hay que aclarar es que cada área académica tiene un director, tiene sus coordinadores de posgrado y además cada coordinador asigna un tutor quien hace la principal labor y nosotros damos un apoyo complementario. Entonces hemos recibido solicitudes de apoyo en algunos temas y, por ejemplo, destacan en el área de derecho, me parece que de esto no se ha hablado y que tiene que empezar a hablarse hoy en día, es de los derechos de los animales. Por ejemplo, tengo varios proyectos que están arrancando en relación al nuevo Código Ambiental. Yo creo que en el país no se ha hablado del tema y una de las ideas importantes es empezar a poner el contenido de hacer derecho con enfoque ambiental y de bienestar ambiental y animal. Me parece que es uno de los temas que son bastante interesantes. También tuve una solicitud precisamente del área de salud para brindar apoyo a investigadores que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, para que puedan desarrollar sus investigaciones y algunas de ellas lo hacen también en esos mismos ámbitos. Es decir, el tema de la discapacidad que se vive se convierte también en un tema de la discapacidad, de cómo aportar, bien sea desde el área de salud o bien sea desde el área de derecho. Entonces también hemos tenido en esos ámbitos. Y en temas, sobre todo del área de historia, por ejemplo, hay algunos proyectos emblemáticos de historia y derechos humanos. Yo he conversado con algunos profesores en los cuales se quiere empezar a contar la historia de distintas maneras, aproximarse sobre todo a la juventud, a los estudiantes de primaria y de secundaria de nuevas formas, desde nuevas aristas, y hay bastantes proyectos que son interesantes. Entonces, cada una de sus áreas tiene proyectos que pueden despuntar de manera maravillosa. Y algo que sí nos resulta tóxico y que yo me voy a permitir insistir, esto de los impuestos, no solo por lo que tiene plata, sino que son tóxicos. Ahora sí, un deseo muy personal, que se empiece a hablar de derechos del contribuyente. Hay una teoría con una sentencia muy emblemática en España, en la cual de alguna manera el Tribunal Español de alguna manera se refirió a los contribuyentes como súbditos fiscales. Y a mí me da la impresión de que en el Ecuador se considera que el ciudadano es un súbdito fiscal. Imagínese usted que, yo le decía, un sistema tributario, pocos tributos coordinados entre sí, digamos una docena, no debería pasar más. En el Ecuador tenemos casi 160 tributos vigentes, de los cuales al menos 23 deberían derogarse. Entonces, efectivamente, una persona con una capacidad contributiva única, porque tiene una economía que viene producto de su relación de dependencia o de un emprendimiento, tiene que asumir gran cantidad de tributos. Y entonces, ¿dónde están sus derechos como contribuyente? Entonces, a mí me parece que ese es el siguiente punto, hablar de finanzas públicas saludables y también del ciudadano, del derecho no como un aportante, sino como un ciudadano sujeto de obligaciones, pero también de derechos a la hora de contribuir. Pago para recibir qué de mi Estado. Yo creo que hay un núcleo importante de investigación que tiene que abrirse. Yo creo que tenemos que hacer un programa exclusivamente de tributos, entonces, con usted, para revisar, porque nos acaba de abrir una puerta que es extremadamente importante, ¿no? Y la academia está para eso, uno agradece esa forma de ver, además. Con muchísimo gusto y con cualquier Vea cómo hay competencia en temas de salud con los tributos y algunos vamos a pegar más primero a los tributos que a la salud, ¿será? Y Francisco, además hay una cosa importante, así como usted está oyendo a esta brillante profesora investigadora de la universidad en el área de Derecho, cada área que usted analice, son 8, cada área tiene potencias y tiene cosas así de este tipo que son innovadoras, que son necesidades y urgencias del país, y que yo creo que conforme ya vayamos saliendo ya definitivamente a esta etapa de estos nuevos tiempos de paz y de poder trabajar, vamos a poder consolidar nuestra oferta de posgrado, que como le digo es la más grande oferta de posgrado del Ecuador. Bueno, por lo menos esto de súbditos podríamos cambiar. Estos 10 años parece que se terminó
volvemos a la república. Esa parte está complicada, ¿no? Sí, realmente yo pienso que esto de que se haya introducido una cultura en la que cuando alguien abre diálogo es cuestionado porque se necesita como que para ser firme y para ser eficiente y eficaz se tendría que ser autoritario. Esa creencia Claro. hay que desmontarla urgentemente porque ese es el caldo de cultivo de los fascismos, ¿no? O sea, de una visión... Eso permite construir fascistas. Exactamente, entonces eso hay que desmontarlo, el pueblo tiene que entender que el progreso intercultural, sabio, profundo, tiene que ser dialogando, tiene que ser respetándose, tiene que ser sin verdades únicas, tiene que ser la academia creyendo en que el pueblo tiene un pensamiento que hay que reconocerlo, valorarlo y rescatarlo para el avance, y a la vez el pueblo saber que tiene una academia que está vinculada a sus intereses estratégicos y que entre lo público y lo social tiene que haber una alimentación dinámica, mutua, ¿no? Claro. Y que eso es lo que hacen los grandes países. Vea Usted que ha sido hombre de izquierda, algunos se han quedado con el estalinismo de mediados del siglo pasado, pero además la izquierda habrá evolucionado estos nuevos tiempos y entenderá que la democracia tiene cabida también para todo eso. Yo ¿no? creo que sí ha evolucionado y notablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos enfrentamientos cruentos, cerrados, sectarios, yo no los observo un buen rato ya. Más bien ha habido otros ¿No sectores. será porque los han anulado? Yo lo que pienso es que ha habido mucha madurez para enfrentar cada nuevo desafío de un país que cambia políticamente tan vertiginosamente. Yo creo que ha habido mucha sabiduría de no volver a esas etapas de sectarismo. Yo noto que hay una postura más bien de apertura, de formar bloques, de conversar entre gente que piensa semejantemente y no cerrarse en unos sectarismos que anulan a los otros. Que se asumen como verdad absoluta. Como verdades absolutas. Yo creo que el país ha cambiado. Vean, un país que se libra de 3 presidentes neoliberales sin un muerto, a diferencia de países donde cada cambio es cruento, es brutal, yo creo que el país todavía es un escenario de una vigencia, tal vez porque en nuestra configuración, el hecho de que haya habido un inti-rhyming en la década del 90, en que los indígenas hayan entrado con fuerza, con organización, con sabiduría, a decir, no más país sin nosotros, y los afroecuatorianos igual, va creando espacios donde ya eso de Black Matters, ya no es tan brutal en otros contextos, donde puede haber un Ku Klux Klan, por favor, que ya prácticamente se socializa y está en los McDonald's de todo el país. Eso no existe en el Ecuador. Yo creo que somos un país que sí ha caminado por un derrotero con todas las imperfecciones de una sociedad que es altamente inequitativa. Sí, valora el país. No es que estamos a la deriva ni cosas por el estilo, que hay es que ir consolidando. Yo no creo que estamos a la deriva. No podemos estar a la deriva cuando tenemos raíces tan potentes, ¿no? Históricas. La propia civilización indígena, la riqueza del proceso afrohistórico. Ayer nomás estábamos en la celebración de la memoria de Juan García, un tremendo sabio de la ecuatorianidad. Yo creo que esas cosas en país chiquito, tan megadiverso, donde la gente todavía tiene el modo latino, no popular de ser, yo creo que son reservas de ética social muy fuertes que nos evitan entrar en... O sea, no es por esperanza, sino por realidad que tenemos salido. Por una realidad que se ha mostrado en los hechos históricos recientes con una claridad enorme, con lo cual no estoy diciendo que somos el mundo perfecto, ni que este es un mundo de igualdad, es un mundo de profunda inequidad. Este es un país de profunda inequidad. Pero que tiene estos otros valores que podría estas reservas, ¿no? Que nos pueden hacer salir a una etapa de desarrollo más consistente. Y más, no homogéneo, sino con más posibilidades de todos. Sí. Y una país de este tamañito, sin embargo, tiene todas las zonas naturales del mundo y tiene 14 o 15 pueblos y todos ellos actualmente aprendiendo de a poquito a vivir los unos frente a los otros, respetándose.
Y mientras no haya desde arriba lo contrario, que es la verdad absoluta, la imposición brutal, mientras no haya eso, si es que en el Estado se refleja esta diversidad sabia, yo creo que entonces podemos tener un futuro promisorio, ¿no? Doctora, después de escuchar al doctor Breil, si me salta una cosa, en temas de comunicación, el tema de la interculturalidad está dado como étnico. Así es. Y lo étnico no es necesariamente intercultural, es étnico. Pero la interculturalidad es la relación. Nosotros somos un país intercultural. Lo mestizo, ¿por qué no ha de ser intercultural? ¿O estoy pensando mal? No, está pensando bien. Lo que pasa es que hay que mantener una memoria histórica de quiénes somos, de dónde venimos, qué culturas, qué costumbres y qué tradiciones nos han llevado a lo que somos. Así como no podemos desconocer esa parte andina, incaica, tampoco podemos desconocer todo lo que vino por un proceso de conquista. Todo lo que nos dio, nos dejó la cultura, la tradición española. Somos eso, somos esa combinación que para mí es una combinación, digamos que mágica. En el momento en el que se conjugan culturas, tradiciones, más allá de todos los procesos históricos, con las consecuencias que ha tenido. Sin valorar eso, digamos. Somos diversos. Sí, nuestra naturaleza actual es diversa y por lo mismo que es diversa, es amplia, es rica. Y le decía esto por una cosa, discutíamos en temas de la ley de comunicación, que además la Universidad Andina también ha ayudado a discutir, el área de comunicación ayuda a discutir permanentemente el tema, no solo de la ley, sino de los hechos de la comunicación, ¿no? Yo decía, en esta ley, que es sancionadora, le miden, dicen, no hay un tema intercultural porque no hay un tema étnico. Oiga, pero hay estos otros hechos. Diga usted, por ejemplo, las ligas barriales de sitios donde todavía son tierras comunales. Eso no es interculturalidad, no, eso es deporte. Lo que pasa es que las leyes se construyen bajo ciertas camisas de fuerza y cuando nacen con esas falencias de fondo, lo que hacen es precisamente que no se adaptan a la situación real y por lo tanto pierden validez. Carecen porque no conocen a la sociedad y por tanto al no conocer a la sociedad, a sus características, sus orígenes y precisamente estos elementos, lo que hacen es que son leyes inservibles y por lo tanto restrictivas, porque lo que terminan es restringiendo. Claro, porque dice, necesitamos que tenga información el 5% de intercultural y que alguien subjetivamente califica que es intercultural. Y yo estaba recordando, además, un curso que hice donde usted, de interculturalidad, dije, ¿cuánta falta les hace ir a ese curso? Sino una definición de interculturalidad estaría claramente ayudada por la universidad. Por supuesto, sobre todo para intentar sacar de estas concepciones el tema cuantitativo, cómo se le pone un porcentaje a la identidad, a la cultura, a la tradición. No se le puede cuantificar algo que es por naturaleza cualitativo. Muy bien. Y claro, lo más grave para el mundo está resultando este peso enorme que la globalización económica poderosa hace para uniformarnos como consumidores típicos, en donde todos asumimos el patrón clásico del típico consumidor, y entonces tendríamos que todos ser absolutamente uniformes, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa riqueza enorme. Lo que usted ha resaltado es, o sea, tenemos una riqueza inmensa que no nos estamos dando cuenta. No nos damos cuenta. Y hay que darle vida, y hay que respetarla, y las universidades tienen que ser respetuosas de esa diversidad y no venir con otra forma de imposición, creyendo que lo académico es lo que va a marcar la pauta de todos los conocimientos, y eso es falso. Doctor Breil, se nos está terminando el tiempo, además de agradecerles por acompañar. Una visión que usted tenga de la Universidad Andina para los próximos 25 años. Y para no irnos tan lejos, yo quiero la visión de 25 años, pero este año, ¿cómo va a terminar la universidad? ¿Con qué cosas nomás? Nosotros terminamos este año con una aprovechamiento urgente de las potencialidades de la universidad en función de tiempos de paz, que no los hemos tenido y que ahora se nos viene como una nueva etapa.
Creo que vamos a concluir incluso a empezar nuevos programas. Tenemos, como le decía yo, cerca de 50 programas, concluir aquello, pero yo creo que se está iniciando, al menos este es mi sueño, una etapa de reforma universitaria en el país entero, y creo que la Andina puede participar fuertemente en eso. Para mí, ¿qué es esa reforma? Hablando de Córdoba, usted sabe que el movimiento de Córdoba hace 100 años fue una cosa vital que todavía sigue vigente, pero que ahora yo creo que tenemos que impulsar una nueva etapa. Esa nueva etapa para mí es consolidar algo que tampoco es de hoy, es de décadas que se ha planteado, pero que hay que darle vida, y es el tema de que el proceso en educación superior y en posgrado no puede ser intramural. No puede ser en los laboratorios, en los hospitales, en las clases, en las aulas. Tiene que salir a las colectividades a través de la investigación, a través de lo académico, no de una politización barata de la reforma, de lo académico y de la investigación. Tiene que salir, como yo le decía, con el Andina Ecosaludable. Investigación de punto, de la más alta rigurosidad académica en varios campos, acompañando procesos reales de la sociedad, y en ese proceso generando una reforma profunda de lo que es la teoría del conocimiento. Creo que apostar a eso en los próximos 25 años y tener en todas las áreas de la universidad una fortaleza en esa dirección nos colocaría en la cresta de la ola del desarrollo universitario continental. Usted podría decir que además de venir a estos tiempos frescos y nuevos, la universidad, primero, quedó claro que no se ha paralizado, que no le ha pasado absolutamente nada, digamos, frente a lo académico. En otras cosas sí les han generado problemas. Tiene un paso firme. ¿Usted ve que se consolida entonces los 25 años, los ve posibles hacia la cresta? Por supuesto. ¿Sí? Yo creo que estamos firmes, estamos potentes, los programas están activos, creciendo, estamos avanzando en los índices de calidad, de excelencia y de pertinencia, y yo creo que hacia futuro vamos a poder establecer con una red potente de universidades del mundo una nueva etapa de la educación superior. Bueno, queremos agradecerle nuevamente, doctor Rey, doctora de la Guerra, muchas gracias por acompañarnos. Han estado con nosotros el señor rector de la Universidad Andina y la doctora Edith de la Guerra, coordinadora de la Casa Andina. El doctor Rey visualiza un país mejor y yo me sumo a eso. Soy de los escépticos en temas políticos, pero ya después de escucharlos uno tiene que sumarse y con entusiasmo. Éxitos nuevamente. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Hasta el día miércoles. Son las 12 horas con 59.